En Eclesiastés 3:1, pasaje por excelencia, no se puede hablar acerca de los tiempos de Dios, del calendario de Dios, no se puede hablar de tiempos y de temporadas sin mencionar Eclesiastés 3:1. Dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Esa palabra para, hay un tiempo señalado para todo, es la palabra semán en el hebreo, que es temporada, tiempo. ¿Por qué hablamos del hebreo? Porque la Biblia, recuerden, en el idioma en que fue escrita, ¿cierto? En el Antiguo Testamento es en hebreo. Entonces, cuando hacemos referencia, esta palabra en el hebreo significa tal cosa, es porque estamos yendo a ¿sí? su significado original, o lo más cercano a su significado original. Entonces, Eclesiastés 3:1, podríamos leerlo, hay una temporada señalada para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Entonces, hay eventos puntuales, ¿sí? Tiempos puntuales, pero hay temporadas. Temporada me habla de un tiempo, de un inicio y de un fin. Una cosa es un día en que hay ofertas, ¿cierto? Es un tiempo designado puntual, ¿sí? Y estamos en temporada de liquidación o temporada de ofertas. Entonces, ahí hay varios días para hacer la actividad o lo que sea. Entonces, aprendemos por Eclesiastés 3:1 que Dios ha establecido una temporada y un tiempo para cada suceso debajo de los cielos. Eso es lo que dice Eclesiastés. Hay una temporada para cada suceso bajo los cielos, hay un tiempo para todo. Y Eclesiastés leyéndolo dice, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer luto, tiempo de celebrar una nueva vida. Hay un tiempo para todo. Tiempo para matar, tiempo para curar, tiempo para derribar, tiempo para edificar, etc. Entonces, una pregunta que nos debemos hacer con estos temas de los tiempos de Dios, si hay temporadas especiales para ciertas cosas, es ¿cómo sabemos cuáles son las temporadas y los tiempos de Dios para no perdernos de ellos? ¿Cómo sabemos en qué temporada estamos? ¿Cómo sabemos, sí, cuál es la temporada en la que estamos? En Génesis 1:14 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Entonces, ¿qué establece este versículo de Génesis? ¿Qué establece Dios acá? Que Él coloca el firmamento, que Él coloca, ¿sí?, las estrellas, que Él coloca, ¿sí?, los astros, ¿para que den qué? Señales. ¿Señales para qué? Para estaciones, para días y para años. Esa palabra para estación que está en rojo, que dice para estaciones, es la palabra en hebreo moed, que significa tiempo designado, lugar o reunión. O sea que podríamos leer, haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Qué es una lumbrera? Todo aquello que, ¿sí?, produce o brilla, ¿cierto? Porque no todas producen luz, como la luna. La luna no produce luz, solamente la refleja. Pero desde nuestro punto de vista, brilla en el cielo. Entonces, todo lo que brilla, dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sean para señales, para señales. ¿Para qué? Y para tiempos designados. Para días y para años. Para días y para años. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que Dios estableció los cuerpos celestiales para dar señales, para marcar los días, los años y los tiempos ya designados por Él. Por eso ese capítulo que tenemos en Mateo, de los mal llamados Reyes Magos, ¿sí?, dicen que estos personajes de Oriente, la Biblia no dice Reyes Magos por si acaso, ¿sí?, dice estos personajes de Oriente, venían siguiendo ¿qué? Una estrella. Y siguiendo lo que decía el firmamento, pudieron decir, van a ser el rey de los judíos, van a ser el Cristo, el Mesías prometido a la humanidad. Porque para eso Dios las colocó ahí. Que las tinieblas, ¿cierto?, por medio de ya lo que es la astrología, el horóscopo y todo esto, entren a cosas que se desvían de la intención original de Dios, es otra cosa.
Pero eso no hace que las estrellas sean malas. Eso no hace que la señal sea mala. O sea, el mal uso de algo no daña ese algo. Que una persona utilice un cuchillo para asesinar a alguien no quiere decir que no se puedan utilizar los cuchillos para cortar, para filetear, para cocinar y demás. Entonces Dios estableció los cuerpos celestiales para dar señales. Para dar señales, para marcar tiempos. Y para marcar los tiempos designados por Él. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuáles son los tiempos designados por Dios? ¿Cuáles son los tiempos designados por Dios? Y gracias a Dios, gracias a ti mismo, Padre, ¿sí? Que en la Escritura Él es muy claro en cuáles son sus tiempos, sus temporadas. La palabra en hebreo, sus moed, sus tiempos designados. En Levítico 23 los tenemos. En Levítico 23 dice, habló el Señor a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles. En nuestras versiones de Biblia, algunas dicen, las fiestas señaladas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. Y empieza a hablar del sábado, empieza a hablar de la Pascua, empieza a hablar de panes sin levadura, empieza a hablar de primeros frutos, empieza a hablar del Pentecostés, empieza a hablar del día de trompetas, el día del perdón y termina con tabernáculos. Y da estos 8 espacios y dice el versículo, las fiestas señaladas. Y esa palabra para fiestas señaladas es la misma palabra moed que leímos en Génesis 1:14, que significa los tiempos designados. Y lo podríamos leer, los tiempos designados del Señor. Qué interesante. O sea, Dios le habla a Moisés. Le dice que le diga a Israel, les voy a revelar los tiempos designados míos. O sea, los tiempos designados, las fiestas que hablamos de las fiestas bíblicas, son del Señor y el Señor las está dando a conocer. ¿Qué pasa en la cultura cristiana? Se ha satanizado todo lo que tenga que ver con los judíos, con los hebreos. Y se habla, ay, pero es que esas son las fiestas de los judíos. No, estas son las fiestas, los tiempos del Señor. Los judíos luego agregaron más fechas, agregaron más fiestas, como tenemos la de Esther, la del Purim, ¿sí? Tenemos el Hanukkah, el día de dedicación, por lo que pasó con los macabeos. Esas son fiestas de los judíos, que ellos agregaron. Pero Dios en Levítico 23 revela, muestra sus tiempos, sus temporadas, y son en base a la cual nosotros, son las con las cuales nosotros nos basamos. Los tiempos son del Señor. Y es tan importante esto, porque hay tanta confusión por causa de la ignorancia bíblica, que hay gente que repite lo que alguien le dijo, porque alguien le dijo a esa persona, porque de pronto algún pastor lo dijo, sin conocer lo que dice realmente la Escritura, y echan a la basura todo. Y van a haber personas que les van a decir, ay, ustedes celebran esas fiestas de los judíos, pero eso es del Antiguo Testamento, eso ya no va. ¿Quién te dijo que eso ya no va? ¿Quién dijo que son de los judíos? ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? ¿Y qué principio muestran? ¿Sí? ¿Qué es lo que rescatamos de ellas? ¿Cuál es el principio espiritual? Sí, el Señor revela 8 momentos, 8 temporadas, 8 tiempos. Revela su calendario profético. Comienza con el sábado, está en Levítico 23. Luego habla de la Pascua. Dice, en el primer mes, a los 14 días del mes, celebrarán la Pascua al Señor. Luego habla de panes sin levadura y dice, a los 15 días del primer mes, celebrarán por 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Luego habla de primeros frutos, dice, el domingo siguiente a la Pascua, ¿sí? Presentarán, ¿sí? Lo que está saliendo apenas de la cosecha, porque todavía no está la cosecha, pero ya están saliendo los brotes, presentarán ese primer brote y lo mecerán delante del Señor como una ofrenda a Él, diciendo, te presentamos la primicia, lo primero. 1
primeros frutos. Y dice, y a partir de ese momento contarán 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas en días? 7 por 7. Muy bien, 49. Contarán 7 semanas y al día siguiente, o sea, ¿cuántos días? 50 días después, ¿sí? Presentarán ahí sí el fruto de la cosecha de trigo y cebada. Y se harán 2 buenos panes, ¿sí? Así calienticos, que vuelan rico, delicioso pan caliente en la mañana. No me hable de eso, pastor, que no alcancé a desayunar porque salimos tarde, ¿sí? Pan delicioso y lo mecerán delante del Señor como esos frutos de la cosecha. La fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha se llama. Y luego, ese es el Pentecostés. Y luego, en el séptimo mes, el primer día de ese séptimo mes, van a tocar las trompetas de plata que tienen los sacerdotes para marcar que inicia el séptimo mes, pero para marcar una fiesta especial que se llama Día de las Trompetas o Día de Estruendo y demás. A los 10 días de ese séptimo mes, ¿sí? Van a celebrar el Día de Expiación, un día en que todos deben ayunar. Es ayuno congregacional, obligatorio, ¿sí? Todos deben ayunar en Israel, todos deben pedir perdón por sus pecados, debe haber perdón y debe haber reconciliación. Y a los 15 días de ese séptimo mes, celebrarán la fiesta de los tabernáculos durante 7 días y el octavo día lo santificarán. Entonces es una fiesta de 7 días más 1, ¿sí? Pero oficialmente son 7, pero el octavo día también lo santificarán. Y es muy, muy hermoso. Y el Señor da en Levítico 23 estas temporadas. Entonces, ¿qué aprendemos de ahí? Que los tiempos designados por Dios incluyen el día de reposo, las llamadas fiestas bíblicas, que son Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, día de trompetas, día de expiación y tabernáculos. No se preocupen, no hay que aprendérselos de memoria los que están diciendo. Con la práctica, con el tiempo se van uno generando recordación. Entonces, por eso estos temas a veces los repetimos y repetimos ciertos conceptos para que se genere en nosotros esa recordación. ¿Por qué son importantes? Porque son los tiempos de Dios y porque marcan temporadas, que es lo que vamos a entrar a ver ahorita en unos minutos.